utilización de la información y sobre todo os van a demostrar que los datos son un mundo muy divertido, aunque a veces un poco tedioso. Sin más, le doy Juan Pablo, Juliana, os doy paso y ya cuando me digáis me quito la cámara y dejo de hablar, que seguro que seréis mucho más entretenidos. ¿Estáis muteados, Juan Pablo y Estoy acá. Juliana? Gracias, Hola Ángel, muchas gracias. Qué bueno la acogida de estas charlas. Damos la bienvenida a todos los asistentes. Yo soy Juan Pablo Marín, soy el fundador de DataSketch. Somos una empresa que trabaja tecnologías para la transparencia y la participación. Estamos basados en Colombia, pero trabajamos con clientes de diferentes países de América Latina y ahora pues tenemos el gusto de estar trabajando con el Ayuntamiento de Madrid en un proyecto piloto que surgió a partir de un trabajo de empresas que trabajan con tecnología para gobiernos del Instituto de Empresa, del Public Tech Lab. Y a partir de allí logramos aliarnos con organizaciones locales como Decide Datum, que es otra empresa bastante reconocida en España en materia de transparencia, datos abiertos. Y con esto le doy la bienvenida a Juliana, que nos estará contando en este webinar de hoy sobre cómo contar historias con datos a los ciudadanos, donde tocaremos diferentes aspectos desde el acceso a la información pública, cómo organizar bases de datos y cómo volvernos creativos en la hora de comunicarla de manera que tengamos más impacto. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Gracias a todas las personas que se están conectando en este webinar. El día de hoy vamos a hablar de cómo contar historias a la ciudadanía y pues este webinar, esta llamada está organizada por DataSketch y el Ayuntamiento de Madrid. Yo soy Juliana Galvis, soy la directora de Gobierno Abierto en DataSketch y pues estamos aquí para responder cualquier duda que tengan, recibir todos los comentarios que tengan respecto a lo que vamos a hablar y pues estamos abiertas a todo lo que ustedes nos quieran contar. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo contar historias con datos desde la misma experiencia de DataSketch y que pues nos hemos dado cuenta que es un tema de comunicación con la información que puede repercutir a muchas otras organizaciones, a personas que toman decisiones públicas, especialmente personas del sector de la administración pública como el Ayuntamiento de Madrid, pero en general a cualquier persona que esté interesada en comunicar información con datos. Este es el equipo de DataSketch. Somos, digamos que un equipo muy diverso en términos de los componentes técnicos y de los componentes más de contar historias con datos. Yo en particular soy politóloga, pero he estado trabajando estos años en DataSketch con temas pues en general de ciencia de datos que pues para contar historias con los mismos datos. Para contarles un poco qué es DataSketch, en DataSketch digamos que trabajamos distintos frentes en torno a la ciencia de datos. El primero de ellos está relacionado con las capacitaciones en torno a la experiencia que hemos tenido con ciencia de datos, capacitaciones como estas o capacitaciones un poco más técnicas o que pues cuentan la experiencia de organizaciones de sociedad civil o nuestra experiencia con administraciones públicas para, digamos que, impulsar mucho más la democratización en el acceso a estos temas con datos. En segundo lugar, hablamos de la estrategia para contar historias con los datos, para utilizar los datos de la mejor manera y hacer que organizaciones, personas que quieren comunicar información lo hagan de manera fácil y rápida. También realizamos, pues ofrecemos una gran cantidad de reportes y tableros interactivos que permiten, digamos que explorar la información de una mejor manera, de una manera más fácil. Y por último, pues que digamos es un tema que hemos trabajado mucho más centrados en el Ayuntamiento de Madrid, que han sido la creación de herramientas o el desarrollo de herramientas que permiten explorar información para la ciudadanía o para pues, las mismas personas del ayuntamiento o pues, de organizaciones que usan datos.
¿cuáles son los objetivos, digamos, cuando hablamos de contar historias con datos o cuando abordamos la comunicación con los datos? El primero es conocer cuáles son las metodologías en el mapeo de las historias y de los datos, qué tipos de pasos a seguir se dan cuando contamos historias con datos, cuáles son los pasos que usan organizaciones u otras personas cuando cuentan historias con datos. El segundo es qué fuentes de información y qué hipótesis tenemos para comunicar la información. Entonces priorizamos cuáles son las más adecuadas para comunicar la información que tenemos. En tercer lugar, tiene que ver con la implementación de conceptos y de principios básicos de la visualización de datos, de cómo comunicar información de manera fácil y rápida. Y el cuarto, relacionado con aplicar ciertas estrategias para la promoción de los contenidos con datos, porque sabemos perfectamente que contar historias con datos no necesariamente implican generar un producto con datos, sino también promocionarlo y hacer que las personas pues, a las que queremos llegar o las organizaciones a las que queremos llegar, pues conozcan nuestros proyectos. Digamos que el día de hoy nos vamos a acercar en términos generales a estos 4 puntos, pero en los siguientes webinars, los que seguirán a lo largo de estos meses, también van a abordar temas muy específicos como la visualización de datos y la promoción de contenidos con datos. Listo. Recuerden, si tienen alguna duda, por favor escríbanla en la sección de preguntas y respuestas y las vamos contestando a medida que pasa este webinar. Si tienen comentarios también. Juliana, perdona, ¿me podrías poner de host, de co-host también en la llamada? Gracias. Sí. Un momento. Listo. Listo, Juan Pablo, ya estás de anfitrión. Gracias. Bueno, entonces cuando hablamos de contar historias con datos y el flujo de la información normal que podemos tener cuando contamos historias con datos, tienen que ver con distintos pasos, ¿no? El primero de ellos se refiere a la recopilación de la información de las fuentes de datos de las que queremos extraer la información. Digamos que, no sé, queremos hablar de la cantidad de árboles existentes en Madrid y la variación entre por ejemplo, el año 2020 y el año 2021, después de las heladas, después de pues estos fenómenos naturales que pudieron afectar el censo de arbolado en Madrid. Entonces, recopilamos los datos, nos preguntamos primero cuáles son las fuentes de la información, qué datos se encuentran disponibles, en dónde se encuentran disponibles. Entonces, pues lo más evidente, lo más obvio que podría pensar una persona es, estos datos se encuentran en el portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid, efectivamente, pero podríamos llegar a pensar también que existen organizaciones de sociedad civil, por ejemplo, ambientalistas, que están recopilando esta información y pueden tener, digamos que, otras variables u otras consideraciones al hacer este censo de arbolado. Digamos que estas son tipos de preguntas dentro de la recopilación de información que deberíamos hacernos cuando comunicamos historias con datos. El segundo paso sería relacionado con el análisis de la información, como cuáles son las variables que vamos a utilizar, cuáles son los tipos de análisis que vamos a hacer, cuáles son los cruces de la información que vamos a hacer con las distintas fuentes de datos que tenemos. Entonces, digamos que para el censo de arbolado queremos saber específicamente si hubo algunas especies en Madrid que se vieron más afectadas por la helada o se vieron más afectadas por el clima cálido, por el verano, entre otros. Entonces, digamos que esas preguntas se pueden resolver con el análisis de los datos y el tercer paso ya sería cómo vamos a comunicar la información que tenemos, ¿no?
cómo la vamos a visualizar, cómo vamos a generar unas gráficas visiblemente fáciles de entender y que nos permitan entender la información de manera fácil y rápida. Entonces tenemos, por ejemplo, pues en el caso de los árboles de Madrid, podríamos tener unos gráficos de barras o unos gráficos como el que vemos acá, un gráfico de burbujas que podría tener como la variación en términos de las especies distintas existentes en Madrid en distintos periodos de tiempo. Lo que finalmente logramos tener con estos tres pasos o estos distintos pasos dentro de el contar historias con datos, pues tienen que ver con tomar unas buenas decisiones, tomar, digamos que las mejores decisiones posibles de acuerdo a los pasos anteriores que realizamos. Sin embargo, este flujo de información no es tan fácil, no es tan rápido, no es tan lineal y a veces tenemos distintos problemas cuando contamos información con los datos. Entonces puede que las fuentes de la información de las organizaciones de sociedad civil o de incluso del mismo Ayuntamiento de Madrid estén, digamos, no sé, podríamos dar el caso hipotético de que estén desactualizadas o que estén en unos formatos distintos los datos del 2020 y los datos del 2021. Esto genera unos grandes retos a la hora de contar historias con datos y a la hora de trabajar con los datos. O, por ejemplo, no podemos tener las herramientas adecuadas para hacer un análisis riguroso, o no sabemos hacer, por ejemplo, tablas dinámicas en Excel, o no sabemos filtrar ciertas bases de datos, o incluso pues no tenemos las herramientas adecuadas para visualizar la información de una manera adecuada, de una manera que sea visiblemente atractiva para las personas. Solamente sabemos trabajar visualizaciones o gráficas en Excel, pero no conocemos otras herramientas disponibles. Listo. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? Listo. Entonces vamos a comenzar con, digamos que los distintos pasos en este flujo de la información, de contar historias con datos, y pues nos vamos a acercar un poco a cuáles han sido los grandes retos que hemos tenido a la hora de contar historias con datos y qué tips, qué consejos podríamos darles a la hora de hacer esto. El primer paso, pues que es el paso de la recolección de las fuentes de datos para contar historias con datos, tiene bastantes retos que tienen que ver con barreras en el trabajo con los datos y principalmente tienen que ver con la accesibilidad y la disponibilidad de los datos que existen. Entonces veamos cuáles son los principales retos que tenemos a la hora de recopilar información o fuentes de datos. El primer reto es que los datos puede que no existan. Hay muchos casos en que los datos con los que queremos contar una historia no necesariamente estén disponibles o accesibles para cualquier persona, o incluso que no se registre la información pues por parte de ninguna entidad, por parte de ninguna organización de sociedad civil, por parte de nadie. Ese es el caso de fuentes de datos o fuentes de información de víctimas del conflicto armado, por ejemplo, que pertenecieran a la comunidad LGBT, pues que se identificaran a sí mismas como gays, lesbianas, trans, que sabemos perfectamente que son personas que han sido invisibilizadas de los registros públicos y que pues no necesariamente están identificadas dentro de los mismos registros públicos. Bueno, este es el caso colombiano, no sabemos si pues puede que existan otros registros de la información parecidos en otros países, pero en el caso colombiano no existe ese registro de información y digamos que la política pública del registro de la información no es tan certera y pues en muchos casos no se tiene la información adecuada. Entonces, pues por eso hablamos de datos
que en muchos casos no existen. Otro problema es cuando los datos existen parcialmente, perdón, y estos datos pues pueden implicar que existen distintos registros de la información a lo largo del tiempo, pero que varían en los casos de recolección de la información. Ese es, pues, por ejemplo, el caso que yo les estaba dando de los árboles en Madrid, que puede existir la posibilidad de que de un año a otro se cambie completamente el registro de la información, se cambie completamente las metodologías con cómo se están llevando los conteos de los árboles en una base de datos. Este es un ejemplo, es una gráfica hecha en un espacio público en Bogotá, en el que quisimos plasmar la variación en el tiempo de los casos de desplazamiento forzado interno en Colombia. Sabemos que los casos de desplazamiento interno en Colombia son casos recurrentes y pues es una estadística que es recurrente a medida que pasan los años en el país, pero nos dimos cuenta que las bases de datos públicas de desplazamiento forzado interno tienen unos periodos de tiempo donde baja completamente los casos. Y pareciera que quedan casi en 0 casos de desplazamiento forzado interno en el país. Esto en realidad no quiere decir que ya se hubiera acabado el desplazamiento interno en Colombia de un año a otro y que en el siguiente año comenzaron de nuevo los casos de desplazamiento forzado, sino que en realidad puede que existan variaciones en los registros de la información. Ella me está y ya casi no puedo hablar porque... Pablo, Astrid, ¿será que puedes silenciar? Ya. Listo. Entonces, pues este es un ejemplo de datos que existen parcialmente, entonces puede que hubiera existido un cambio en el registro de la información y pues claramente no necesariamente refleja la realidad del desplazamiento interno en Colombia. Eso sucede en muchísimos casos de uso de los datos y de uso de las fuentes de la información. En otros momentos vemos que los datos no necesariamente tienen una buena calidad, pero se encuentran en unos buenos formatos. Esos son los casos de registros de salud. Por ejemplo, para dar un ejemplo actual, los casos de COVID-19 en distintos países del mundo reflejaron que pues muchas entidades de gobierno, entidades públicas pueden hacer unos grandes desarrollos de dashboards, de visualizaciones de datos con gráficas que permiten brindar información pues adecuada y rápida a la ciudadanía, pero eso no necesariamente refleja las distintas demandas que tiene la ciudadanía en torno a estos temas de la pandemia. Por ejemplo, si la ciudadanía quisiera saber, además de los casos de COVID, la disponibilidad de camas UCI o la disponibilidad de centros de atención rápida para COVID, pues eso no necesariamente se encuentra tan bien reportado en estos tipos de exploradores de información. También hay datos que se encuentran en muy buena calidad, pero no están en el mejor formato. Esto lo podemos ver en ciertos procesos judiciales o acciones de tutela, como se llama en Colombia, donde se utilizan ciertos registros de información, pero se hacen a mano o solamente se encuentran disponibles en formatos físicos. Esto pues es un grave problema porque pues son muy buenos datos, son datos que son usados para
asuntos judiciales, para tomar decisiones judiciales y que la ciudadanía en realidad necesita constantemente, pero no necesariamente se puede hacer un análisis masivo o un análisis detallado de los datos encontrados en este tipo de información con estos formatos no adecuados. Y el último caso de los distintos retos de la información que hemos encontrado es cuando existen ciertos vacíos en la generación de los proyectos con los datos, y en realidad no existe la claridad para la ciudadanía de quiénes son los dueños de la información, de quién se encarga de procesar la información e incluso de brindarle a la ciudadanía la información que necesita. Puede que pues, existan datos que tengan calidad, que estén en los mejores formatos, pero no necesariamente sabemos cuáles son las licencias de uso de estos datos, cuáles son la posibilidad de la ciudadanía de usar y reutilizar estos datos, y pues esto genera un vacío jurídico y legal con el que nos hemos enfrentado constantemente cuando recolectamos fuentes de información para contar historias con datos. Listo. ¿Tenemos preguntas hasta ahí? ¿Comentarios? Listo. Bueno, entonces estos retos tienen que ver con un tema de apertura en la información. También tienen que ver con cómo se publica esta información, o cuáles son los contenidos con los datos con los que nos topamos constantemente. Y Simon Rogers, que es el director del Google News Lab, dice que pues existen muchos datos en el mundo, pero no necesariamente muchos contenidos con datos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que vemos constantemente publicaciones con datos que están cada vez más basadas en información, en datos, y que tienen que ver, por ejemplo, con cuando nos topamos en un periódico local con una serie de cifras, una serie de afirmaciones relacionadas con información que se pudieron recolectar de distintas fuentes de datos, pero que no necesariamente tenemos las fuentes de la información de donde se sacó esos datos, ¿sí? Entonces, digamos que nuestro llamado con esta frase es que, más allá de crear contenidos con datos, de crear historias con datos solamente, tenemos que tener en cuenta en la publicación de esta información, de estos datos pues que constantemente estamos utilizando, que constantemente estamos comunicando y que constantemente estamos recibiendo. En realidad, una de las grandes ventajas de contar historias con datos, o de las grandes ventajas que nos hemos dado cuenta en DataSketch, es que no necesitamos grandes volúmenes de datos para contar historias. Si queremos contar las historias, por ejemplo, de cómo ciertas especies de árboles se vieron afectadas en ciertos barrios de Madrid con la oleada, con las heladas, perdón, esto no necesariamente requiere una gran cantidad de datos, unos miles de datos o una base de datos con millones de registros, sino que en realidad pues puede referirse simplemente a una base de datos con 3 columnas, con los nombres de las especies, con los nombres de los barrios y la cantidad de especies que pudieron verse afectadas, y no sé, una cantidad de filas no tan representativa con la cantidad de especies de árboles que se vieron afectados. Entonces, digamos que esta no es información, no es una gran cantidad de información, pero que puede contar una historia bastante válida para la ciudadanía y que pueda permitir comunicar la información de manera fácil y rápida. Listo. Existe un mito alrededor de las tecnologías con los datos que tienen que ver con que es necesario siempre tener grandes volúmenes de información para realmente hacer un análisis consensuado o concienzudo, de la ciencia de datos. Pero pues podemos
tomar en cuenta estos tipos de gráficos que son bastante fáciles de entender en términos generales, que tienen que ver, por ejemplo, un gráfico de barras que podría indicar la marca de leche que tiene, digamos, la mayor demanda en España. Esa puede ser, digamos, un gráfico de barras, 3 marcas de leche, el top 3, digamos, de las marcas de leche con mayor demanda en un país, o incluso, pues, información sobre, con datos de miles, por ejemplo, de inscritos a un programa de seguridad social, o incluso pues un mapa con las áreas o los barrios de Madrid que tienen, por ejemplo, no sé, la mayor cantidad de árboles o la mayor afectación por COVID-19 en el 2020. O incluso unos gráficos que estén relacionados con variaciones en el tiempo, por ejemplo, con temas de acceso a la educación en distintas ciudades de España. Podríamos tener bueno, o distintas regiones y la variación, y así podemos reconocer cuáles son tanto las variaciones en el tiempo como el comparativo entre las ciudades en el tiempo. Entonces, digamos que no necesariamente necesitamos grandes volúmenes de información, sino pues tener la determinación de contar una historia con datos a partir de una pregunta básica como cuáles son las marcas de leche más demandadas en España, y así poder resolver dudas tan fáciles y rápidas como con una gráfica de barras. Listo. Cuando contamos historias con datos, pues tenemos que tener presente que existen múltiples fuentes de información pequeñas, ¿no? Y podemos utilizar estas distintas fuentes de información pequeñas para brindar una gran historia con datos. Como les contaba, si queremos contar una historia sobre los árboles de Madrid y la variación de estos árboles, podemos tener múltiples fuentes de información, desde las fuentes de información oficiales del Ayuntamiento de Madrid, pero digamos que nos topamos con que el Diario de Madrid tiene una tabla con la variación del censo de arbolado entre un año y otro. Este tipo de información, este tipo de fuentes de información son muy válidas para nosotras y nos pueden permitir brindar pues una mejor información y tener pues múltiples fuentes de datos de las que recurrir y de las que comunicar la información. Listo. Entonces, pues ya digamos que cubrimos esta parte de las fuentes de la información. Pues tenemos que tener presente que los datos pueden llegar a ser muy pequeños y tal vez estar dispersos en distintos lugares, y pues pueden estar desde en datos de fuentes oficiales como el Ayuntamiento de Madrid hasta datos del Diario de Madrid o de fuentes académicas, por ejemplo, un PDF que tenga de una publicación académica que tenga una tabla con unos datos, pues pueden ser extraídos y pueden llegar a ser fundamentales para contar una buena historia con datos. Entonces, para seguir los siguientes pasos, para hablar un poco del análisis y la visualización de los datos, para llegar a obtener unas buenas respuestas o tomar unas buenas decisiones con los datos, hablemos un poco de los balances que se deben tener en cuenta en los flujos de la información. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Listo. Entonces tenemos unos balances entre el mundo, la realidad de lo cuantitativo y la realidad de lo cualitativo. Y digamos que una buena historia con datos, o lo que buscamos siempre en DataSketch, es que existan unos balances entre estos dos mundos, ¿sí?
Y esto tiene que ver con no solamente contar historias que reflejen unos datos, unas cifras, unas estadísticas, unos números, sino que también cuenten la historia detrás de ese número. Digamos que humanicen un poco la noción de que ese número tiene una historia detrás y pues se puede contar una historia con él. Podemos hablar de casos de, pues sí, de volver a los casos de COVID-19 en un país. Si tenemos una historia con datos, con temas cuantitativos, con cantidad de personas contagiadas, pero también cantidad de personas vacunadas. Bueno, existen demasiados datos o fuentes de información de estos temas, pero también podemos contrastar esta información con las personas que se han enfrentado a este tema, por ejemplo, el personal del área de salud, que pues tiene bastantes historias que contar y que en realidad viven los datos día a día a partir de esta temática que estamos usando. Entonces, esto se evidencia normalmente en bases de datos donde tenemos cosas que decimos que son solo números y cosas que ni siquiera son números. Esto lo vemos muy bien reflejado en los casos en los que hay personas que no son, son solo números y personas que ni siquiera llegan a ser números o ni siquiera llegan a verse en los registros. Listo. Entonces, este es un ejemplo. Digamos que las diferencias entre estas personas que son solo números y personas que ni siquiera son números. Tenemos una anécdota en DataSketch que está relacionada con... estábamos trabajando una base de datos de víctimas del conflicto armado en Colombia y estábamos viendo el registro en Excel de estas bases de datos y nos dimos cuenta que existía un número en particular un 14, que se desviaba un poco del normal de lo que estaba sucediendo en esa base de datos. Entonces, nos quedamos unos minutos pues siguiendo, trabajando esta base de datos y cuando nos dimos cuenta, este 14 en realidad reflejaba una menor de edad en Colombia que había sido violada sexualmente 14 veces durante el conflicto armado. Digamos que esta información nos impactó porque en realidad a veces obviamos el hecho de que existan unos datos o el hecho de que existan unas historias detrás de las cifras con los datos con los que trabajamos. Y como que este trabajo en formatos no tan humanizados como Excel nos permiten igual generar una posibilidad de contar, de comunicar esa información y de darla a conocer, pues para que cada vez más personas reconozcan que este tipo de información es importante. El 1400 también tiene que ver con, pues por otro lado, estas personas que ni siquiera son datos, porque puede reflejar la cantidad de víctimas del conflicto armado. Bueno, pues actualmente se dice que existen 1.400 víctimas LGBT en el conflicto armado en Colombia, pero esta cifra es evidentemente un subregistro porque ya se ha evidenciado que existen más de 2.000 víctimas LGBT en el conflicto armado y que por lo tanto no se están registrando las personas que deberían registrarse dentro de estas bases de datos públicas oficiales. Entonces, cuando hablamos de estos balances, también tenemos que tomar en cuenta que para comunicar la información existen distintas variables que tienen que ver con la comunicación simple y la comunicación mucho más compleja.
donde la comunicación simple tiene que ver con audiencias grandes, con personas o con organizaciones o quienes son los receptores no necesariamente tienen un conocimiento específico sobre ciertos temas, pero pues cuando hablamos de audiencias más pequeñas, hablamos de temas más complejos, donde pues hablamos de unos asuntos más específicos. Este es el caso, por ejemplo, de las contrataciones públicas en un país. Cuando hablamos de las contrataciones públicas, pues este es un tema que repercute absolutamente toda la ciudadanía en un país, pero eso no necesariamente implica que la recepción de la información sea igual. Para las grandes audiencias, los datos de contrataciones públicas podrían abordarse de una manera muy específica, de una manera muy general relacionada con cuál es la importancia de los datos de la contratación pública, por qué esto me repercute en mi vida diaria. Y pues en el caso de las pocas audiencias, podríamos hablar de casos mucho más específicos de contrataciones públicas, por ejemplo, de personas que ya han trabajado temas de contratos públicos o incluso funcionarios y funcionarias públicas que se topan todos los días con datos de contrataciones y que, por ejemplo, quisieran saber sobre cómo detectar irregularidades en las bases de datos o en los registros de la información de contratación. Como ya les dije, las audiencias más generales explican menos y las audiencias menos generales o más específicas explican un poco más. Esto no quiere decir que las audiencias más generales tengan menor conocimiento sobre ciertos temas, sino que a la hora de comunicar la información tenemos que tener en cuenta que existen audiencias que no necesariamente tienen una experticia en el tema que estamos trabajando y pues por otro lado existen audiencias que son mucho más expertas en los temas en los que estamos trabajando. Así se comunica la información pues en las distintas audiencias. Digamos que las audiencias más generales pues podrían entender información pues digamos que gráficas básicas como gráficos de barras o pie charts o gráficos de líneas, y audiencias pues mucho más específicas podrían llegar a concluir concluir bastantes cosas a partir de una sola gráfica, por ejemplo, a partir de un solo mapa o a partir de pues, gráficas mucho más complejas que tienen bastante información y que pueden generar muchas más preguntas e incluso muchas más conclusiones de las que las otras gráficas. Nosotras en DataSketch recomendamos principalmente las gráficas más simples porque nos ayudan a comunicar la información de manera mucho más fácil y de manera que pues sea mucho más entendible lo que queremos comunicar. Digamos que las otras gráficas son mucho más complejas y pues no estamos llegando a públicos tan específicos y complejos como estos. Como ya les dije, pues nuestro camino está muy enfocado en los pocos datos, en datos pequeños pero de calidad. Digamos que una base de datos con 3 columnas o 4 columnas o 5 columnas con pocas filas o bueno, una cantidad considerable de filas que nos permita comunicar una información de manera más fácil podría ser mucho mejor para comunicar una historia con datos que una base de datos con demasiados registros de información, con millones de registros de información, donde pues nuestras audiencias o donde en general la ciudadanía pues no tendría cómo analizar esta información de manera fácil y rápida, incluso visualizarla de manera fácil y rápida. ¿Hay alguna duda, algún comentario? Listo. Bueno, temas a tener en cuenta cuando contamos historias con datos.
El primero de ellos es que cuando hacemos esto tenemos que humanizar la información, tenemos que tener en cuenta que hay información o personas detrás de los datos o de los registros de la información que tenemos. Por otro lado, como ya les reiteré, es importante tomar en cuenta estos datos pequeños, pero de calidad, limpios, ordenados, bien estructurados para ser visualizados. En tercer lugar, tenemos que enfrentarnos constantemente a estos retos de la ausencia de los datos. En la mayoría de casos donde queremos contar una historia con datos, puede existir ausencia de la información y nos tenemos que enfrentar constantemente con esto. Y en cuarto lugar, es fundamental la comunicación de la información a partir de gráficas, a partir de la visualización de datos, porque pues el ojo humano tiene mucha más capacidad de percibir imágenes, de percibir gráficas atractivas que pues incluso con textos. Entonces, pues estos temas a tener en cuenta. Y ahora vamos a hablar un poco de cómo hemos trabajado las historias con datos en DataSketch en estos últimos minutos, y ya pues abrimos los últimos minutos para pues cualquier pregunta, para cualquier comentario que nos quieran hacer. Entonces, pues en DataSketch estábamos en 2017 tratando de recopilar la información sobre feminicidios en Colombia o femicidios en el país, y pues nos topamos con este gran problema, pues con una violencia sistemática contra las mujeres, y además nos topamos con otro problema, y fue el tema de la ausencia de los datos, porque pues no existen registros públicos de la información de absolutamente todos los casos de feminicidios en Colombia, y por lo tanto tuvimos que nosotras mismas construir una base de datos a partir de hechos noticiosos locales y nacionales que nos brindaran esta información, y así logramos construir nuestra propia base de datos de femicidios en Colombia. Digamos que este fue nuestro primer paso para contar historias con datos, que fue tener una fuente de información que incluso nos tocó recopilarla nosotras mismas, que duramos varios meses haciéndolo, porque era hecho por hecho noticioso y registro por registro, y tuvo que ser a mano, pero pues logramos tener, digamos, una fuente de información de femicidios en Colombia durante 2017 y durante 2018. A partir de esta información, lo que hicimos fue construir una serie de gráficos, digamos que pues buscaban ser gráficos muy simples relacionados con, por ejemplo, los femicidios ocurridos por regiones de Colombia o por edad de la víctima, o por modalidad del femicidio, o por día de la semana del hecho ocurrido. Y esto, digamos que nos permitió construir toda una historia bastante grande y extensa sobre pues, los casos en el país. Sin embargo, queríamos, digamos que comunicar la información de manera mucho más abierta a la ciudadanía, y de manera que pues se pudiera generar de alguna manera un activismo a partir de la incidencia con los datos que ya teníamos recopilados, porque no nos podíamos quedar solamente con esta historia en internet, sino que también pasarla a la ciudadanía para que pudiera conocerla. Entonces decidimos realizar una estrategia de comunicación para incidir con estos datos sobre la violencia contra la mujer, y el día de la no violencia contra la mujer en 2017 realizamos una intervención callejera en el Parque Nacional de Bogotá, y incorporamos ciertas dinámicas de visualizaciones de datos callejeras a partir de materiales que fueran didácticos, materiales que permitieran a las distintas personas pues, participantes interactuar con los datos y crear sus propias visualizaciones a partir de, pues, de lo que consideraban de sus propias experiencias relacionadas con la violencia de género.
Y lo que hicimos además fue crear un mosaico con las distintas gráficas, estas mismas gráficas que usamos para el especial, para contar esta historia con datos, realizamos todo un mosaico con el rostro de una víctima de femicidio en Colombia. Entonces, bueno, digamos que esta fue una investigación con datos públicos e incidencia ciudadana. Creo que tenemos una pregunta. No puedo verlas. Sí, Juli. Dice, ¿cuáles son tus preferidas recomendadas para la visualización de datos, ya sean gratuitas o pagadas? Esto lo pregunta Robert. Listo, gracias por esa pregunta. Pues precisamente les iba a contar al final de este webinar que DataSketch, pues dentro de los trabajos que hace, tienen que ver con realizar o desarrollar herramientas para visualizar información de manera fácil y rápida. Entonces, pues como comentario general, Astrid, por favor, les puedes colocar la página de DataSketch, ahí se pueden inscribir. En estos momentos pueden utilizar todas las herramientas de exploración de datos y de análisis de datos y de visualizaciones de datos para hacer las gráficas que quieran, con los datos que quieran, con los que quieran subir y pues bueno, nos pueden brindar nuestro feedback, pero a eso volveremos en unos momentos. Voy a terminar aquí con estos ejemplos y ya podemos abrir la sesión de preguntas y respuestas. Y pues hemos hecho además una serie de historias con datos relacionadas con información que es muy difícil de comunicar. Por ejemplo, el ejemplo que les contaba era el de contrataciones públicas. Lo que hicimos fue un sitio web interactivo para comunicar qué significa la contratación pública, específicamente en Colombia y en el resto del mundo, cómo se distribuyen los distintos presupuestos en Colombia de manera, digamos que lo intentamos hacer de manera mucho más fácil y rápida para cualquier persona que quisiera saber de contratos y de manera mucho más específica para personas que quisieran saber sobre estas llamadas banderas rojas, que son, digamos que, como estos datos que pueden presentar irregularidades, no necesariamente corrupción en las bases de datos. Entonces, bueno, pues este fue otro proyecto. Otros proyectos relacionados más con periodismos colaborativos para comunicar ciertas realidades. Este fue un periodismo colaborativo con un medio en Colombia, donde retratamos las realidades de distintas comunidades indígenas en la frontera. Ahí hicimos varias visualizaciones de datos con tejidos de mujeres indígenas y pues exploradores de información para que pues porque además de la historia con los datos, pues también se pudiera explorar cuáles eran las fuentes de la información de donde extraíamos estas historias. Otros sitios web que buscan, digamos que responder preguntas fáciles y rápidas que tienen personas. Por ejemplo, ¿dónde se encuentran los hechos de corrupción en Colombia? Este fue un proyecto que realizamos con una organización no gubernamental en Colombia, Transparencia Internacional Colombia, donde pues exploramos todos los hechos de corrupción en el país. Y ahí pues visualizamos las distintas preguntas que cualquier persona se puede hacer con los datos, por ejemplo, dónde se encuentran los hechos de corrupción en el país y pues digamos que lo pudimos responder con distintas visualizaciones gráficas, pues también de barras, de líneas, de burbujas, entre otros. Entonces, digamos que son las distintas formas que hemos encontrado de comunicar información y esto es muy importante, iterar constantemente cuando contamos historias con datos que tienen que ver con los datos, nos brindan unas respuestas con las que generamos una comunicación con los datos, con las que generamos visualizaciones o gráficas, pero estas mismas gráficas nos generan preguntas y en muchos casos
Digamos que estos no son procesos lineales y digamos que terminamos una historia con datos y ya se acabó todos los temas relacionados con esos datos o con esa historia con datos, sino que en realidad estamos iterando constantemente y nos estamos haciendo preguntas y respuestas y haciendo datos y visualizaciones constantemente. Entonces, sí, pues este era el último llamado, contarles un poco que DataSketch cuenta con unas herramientas de visualización en línea, donde pues en realidad pueden interactuar con distintos datos que ya hemos subido, pero incluso subir sus propios datos, realizar las gráficas pues, que deseen, pues las más adecuadas para el tipo de información que ustedes tienen y además pues buscamos que cada vez más personas se inscriban a la página y nos brinden una retroalimentación, usen las herramientas. En estos momentos están en desarrollo, entonces queremos que cada vez más pues todas las personas que quieran participar del desarrollo de estas herramientas, pues nos brinden sus comentarios, sus preguntas, sus feedback, para que cada vez más mejoren nuestras herramientas. Listo. Gracias, Astrid, por colocar ahí la página de DataSketch. Listo. Y ahora sí, como que podemos empezar la ronda de preguntas y respuestas. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, puede ponerla en el panelcito de preguntas y respuestas y estaremos como muy atentas a contestarla. Francisco dice, ¿los datos que suba están accesibles para todos o solo para el usuario que los sube? Están accesibles, no, en estos momentos sí, están accesibles para todas las personas que ingresen a la plataforma. Sin embargo, pues tenemos distintos desarrollos relacionados con información, pues ya si se quiere, personalizada o privada, que pues ya hacen parte de otros planes. Listo. ¿Alguien más quisiera? Yo tendría una pregunta, Juliana, que no puedo ponerla en el panel, te la voy a hacer de viva voz. Y no sé si tienes información o tiene Juan Pablo, porque aquí en España y bueno, en Europa, hablando de datos abiertos relativos a contratación pública. A ver si simplemente quería preguntarte un poco el estado de cómo está esto en Colombia o si conoces de otros países, porque aquí yo creo que hay bastantes datos de contratación pública relativos a hasta que se realiza la contratación, o sea, cuando se publica y cuando se adjudica a alguien, pero prácticamente no hay datos sobre luego cómo transcurre el contrato, si transcurre bien, si se paga bien, si se ejecuta bien, etcétera. Entonces quería saber si teníais información, que no sé si la tenéis, sobre cómo, sobre bases de datos abiertas en Colombia o en Latinoamérica, si crees que son completas, si no son completas, si falta mucho. Perdona porque a lo mejor no tenéis este tipo de información, pero me resulta bastante, tengo bastante interés en saber cómo está por allí ese tema. Gracias. Bueno, a ti. En el caso particular de Colombia, sí existe, digamos, existe una fuerte base de datos de contratos públicos, pero estos precisamente solamente van, digamos que hasta la firma del contrato. Cuando existen otros, por ejemplo, adiciones a los contratos, esto se consigna efectivamente en los contratos y pues está siendo actualizado constantemente. Entonces, digamos que es información que se puede encontrar, pero como tú perfectamente lo dices, no necesariamente sabemos cuándo un contrato fue ejecutado de la mejor manera o no.
este tipo de información o este tipo de datos no son posibles conocerlos en la misma fuente de información de contratos públicos de Colombia. Pero digamos que el estado de los contratos, en particular en Colombia, es bastante bueno en comparación con otros países de América Latina que pues no necesariamente tienen una base de datos concreta o consolidada. Por ejemplo, en Argentina, pues como es un estado federal, es mucho más difícil conocer pues la cantidad completa de contratos en todas las provincias, en todos los municipios, y por lo tanto pues es mucho más difícil analizarlos. En Colombia sí es una sola base de datos consolidada de todas las regiones del país, entonces es mucho más fácil. No sé si Juan Pablo tenga algún comentario sobre eso. Astrid, ¿será que Juan Pablo sí puede hablar? Sí, no, Juan Pablo nos dejó por un momento en la reunión porque tenía otra cosa, pero igual yo creo que nos puede más adelante contar un poquito al respecto. Sí, Pues igual, esperémoslo un ratico, a ver. pero no, ya tenemos un minuto para finalizar la llamada, entonces creo que hay Listo. una pregunta más. Sí, eso te iba a decir. Hay una pregunta más que es de Javier Pérez Marco y dice, has puesto muchos ejemplos de colaboración con proyectos sociales, pero ¿quiénes son los clientes de pago de vuestros servicios? Listo. Pues DataSketch digamos que se financia mediante distintos... Sí, mediante distintas formas. Una de ellas está relacionada con consultorías con datos. Muchos de estos ejemplos son consultorías con organizaciones de sociedad civil y con organizaciones no gubernamentales con las que pues hacemos una alianza estratégica en términos de la comunicación con los datos, pero también es una consultoría en temas de datos. Y por otro lado, pues nuestro modo a seguir, nuestro objetivo como en nuestra financiación va a ser pues relacionada con el uso de estas herramientas de visualización en línea. Pues ya hemos tenido varios procesos de contratación con distintas organizaciones de sociedad civil, incluso distintas administraciones públicas que pagan por el uso de las herramientas de visualización en línea personalizadas. Por ejemplo, la alcaldía de Palmira en Colombia usa las herramientas de visualización en línea que tenemos y las usa con el logo de la alcaldía de Palmira, con la identidad gráfica de la alcaldía de Palmira, y pues pueden subir los datos que deseen cuando lo necesiten. Ese digamos que es las distintas formas de financiación de DataSketch, y que esto nos permite igual tener pues estos componentes sociales de acceso a la información, de comunicación de la información con datos abiertos. Listo, pues ya se nos acabó el tiempo, Javier. Pues muchas gracias a todas las personas que participaron, que nos escucharon, que estuvieron muy atentas a este tema. Y pues nada, creo que ya podemos concluir por hoy. Esperamos que pues se conecten al próximo webinar, que será dentro de un mes, si no estoy mal. Javier, bueno, no importa. Sí, correcto. El próximo webinar está programado para el 18 de marzo. Es sobre limpieza y estructuración de bases de datos y, bueno, pues ya está abierta la posibilidad de inscripción. Creo que lo teníais en el correo de convocatoria. El que se quiere inscribir ya puede ir haciéndolo. Entonces, dentro de un mes hablaremos eso, sobre limpieza y estructuración de datos, ¿de acuerdo? Listo, muchas gracias, Javier. Pues nos veremos dentro de un mes y pues esperamos que se inscriban a DataSketch, comiencen a usar las herramientas y pues nos envíen todos sus comentarios a nuestros correos, al panel de soporte, y bueno, está bien ya pues concluir esta reunión. Muchísimas gracias, hasta luego. Muchas gracias.